Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 356. Tomando la iniciativa. Continente XXXX, Reino Serafín, dentro de la Torre Arcana. Ha pasado una semana desde que ocurrió la batalla de palabras entre Vanadir y Arce. Aunque tal incidente habría causado grandes olas en el lapso de una semana, el reino entero estaba sorprendentemente en silencio y ajeno a este suceso. Al principio, Vanadir estaba bastante seguro de que Arce difundiría este tipo de noticias, ya que básicamente impulsaría la idea de que había dos facciones luchando por el trono. Pero por alguna razón, Arce decidió no hacer eso, permaneciendo oculto mientras tanto. Aunque Vanadir tenía curiosidad sobre lo que estaba pasando en la mente de Arce, Vanadir no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio y agradecer a Arce en silencio en su mente, ya que una gran cantidad de personas definitivamente vendrían a buscarlo a él y a Arce si tales noticias fueron esparcidos. Mientras Vanadir continuaba entrenando con los demás en su pabellón, Dane estaba dentro de su propia habitación en la Torre Arcana, esperando a que alguien lo encontrara. Golpear. 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 Ah, finalmente está aquí. Después de esperar alrededor de una hora, la expresión tensa de Dane se había aliviado mientras una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Al abrir la puerta, se pudo ver la vista de un hombre con una expresión cruel en su rostro. Con su túnica verde y la marca de 4 hojas doradas que rodeaban un gladius en el lado izquierdo de su pecho, Dane no pudo evitar saludarlo con alegría. Therius, me alegro de verte de nuevo. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nos vimos, Dane. En respuesta, Therius rió levemente cuando Dane le permitió entrar a su habitación. Utilizando su dominio sobre la magia, manipuló una silla para moverse hacia donde estaba Therius cuando Dane le preguntó, ¿quieres algo de beber? No hay necesidad. Solo estaré aquí por un corto tiempo. Therius negó con la cabeza antes de continuar. Como ejecutivo de la torre, sabes muy bien lo agitada que es mi agenda. Seguro. Agitado, dices, dijo Dane en respuesta a las palabras de Therius, haciendo un gesto con las comillas con los dedos. Sin embargo, Therius todavía era alguien con un alto estatus de la torre, por lo que Dane sabía muy bien que no debía perder mucho tiempo, incluso si ya se conocían desde hace mucho tiempo. Sentado en una silla mientras sorbía una taza de té que acababa de preparar, Dane miró a Therius y le preguntó, entonces, cuéntame. ¿Cómo le gustó al anciano el huevo que le di? Definitivamente lo está disfrutando, está bien, dijo Therius en respuesta, su expresión ligeramente envidiosa del anciano por encima de él. Poco después, dejó escapar un leve suspiro. En cuanto a la solicitud que me pediste en ese momento, el anciano me dijo que tenía que rechazarla ya que parecía que la Torre Arcana apoyaba de todo corazón al noveno príncipe. Rascándose la cabeza por la razón que se le dio, Dane no pudo evitar preguntar. Ni siquiera estoy pidiendo la cooperación de los ancianos asistentes. A lo sumo, solo quiero obtener la ayuda de altos ejecutivos o ejecutivos con el poder de altos ejecutivos. ¿Me estás diciendo que tal pedido a los ojos del anciano es equivalente a que la Torre Arcana ayude a un solo príncipe? Me gana. Therius se encogió de hombros en respuesta. En cualquier caso, el anciano ha rechazado tu solicitud. Ya he hecho todo lo posible para persuadirlo. Bueno, esperaba este resultado, dijo Dane poco después y continuó. Dile al anciano que a cambio de ese huevo, me debe un favor. Eso puedo hacerlo, respondió Therius, asintiendo con una expresión de certeza en su rostro. De todos modos, con eso fuera del camino, Dane luego cambió el tema después de eso, cambiándolo a un tema que definitivamente involucraba a Vanadir. ¿Hay alguna noticia sobre la alianza que involucra al tercer príncipe? Anuncios de Put Future. Sorprendentemente, Therius respiró hondo antes de soltarlo y finalmente asintió en respuesta, con una expresión solemne en su rostro. Al principio, se quedó en silencio, lo que llevó a Dane a predecir lo que iba a decir Therius. ¿El 10º príncipe está oficialmente incluido en esta alianza? Preguntó Dane, a lo que Therius asintió en respuesta como afirmación. ¿También están incluidos el 7º y un 10º príncipe? Continuó, con Therius asintiendo en afirmación a esta pregunta también. Después de eso, Dane se quedó en silencio por un momento ya que la siguiente persona que tenía en mente era alguien que tenía la capacidad de estar al lado del tercer príncipe como un igual. Sin embargo, su corazonada le decía que esto podría ser cierto. Respirando profundamente, luego le preguntó a Therius. ¿El 4º príncipe, también está incluido? Silencio. Luego, un lento asentimiento.
Era lo único que Dane necesitaba saber, que la alianza entre los 5 príncipes ahora se había hecho oficial. No mucho después, un ligero ceño fruncido apareció en su rostro, instantáneamente trabajando su mente al máximo mientras reflexionaba sobre lo que el noveno príncipe podría hacer para poder estar en pie de igualdad con la alianza del tercer príncipe. Finalmente, la solución más obvia apareció en su mente cuando le preguntó a Therius. Si Vanadir se aliara con los otros 3 príncipes, ¿tendría una oportunidad de ganar la guerra por el trono? Therius respondió encogiéndose de hombros y respondió. No tengo idea si sus posibilidades de ganar son seguras ya que no estoy al tanto de ese tipo de información, pero puedo asegurarles que no estaría en desventaja contra su alianza cuando empiece la guerra. Eso es suficiente seguridad para mí, dijo Dane mientras agradecía a Therius por informarle sobre las noticias sobre los movimientos del tercer príncipe. Después de permitir que Therius saliera de la habitación en la que se encontraba, Dane instantáneamente lanzó su hechizo de teletransportación con el pabellón del noveno príncipe como su destino en mente. Wosh. Dane no tardó mucho en llegar al pabellón del noveno príncipe, solo tardó unos 10 minutos más o menos dada la proximidad de la torre arcana al palacio real del reino Serafín. Sin embargo, el sol ya estaba en su apogeo, mostrando cuánto tiempo había pasado para él mientras esperaba que llegara Therius. Apareciendo cerca de la entrada del pabellón, vio instantáneamente a Vanadir blandiendo su espada, haciendo los movimientos básicos de la espada de una manera rápida pero eficiente. Por otro lado, 2 chicas estaban dentro de la habitación de invitados del pabellón con los ojos cerrados, permitiendo que ciertas partículas de energía giraran a su alrededor. Rodeando a una chica había partículas de energía del color carmesí. En un instante, uno se daría cuenta de que no era otra que la bruja sanadora del oeste, Valentía Arcenón. En cuanto a la otra chica, las partículas de energía que irradian una tenue luz blanca la rodearon. A veces, uno incluso sentiría un aire cariñoso rodeándola, dado que tenía el apodo de Gran Fortaleza. Esta no era otra que Griselle. Ah, Danés. Finalmente viniste. Al darse cuenta de que Dane acababa de llegar frente al pabellón, Vanadir lo miró y lo saludó con una sonrisa. Luego siguió adelante y envainó su espada mientras se limpiaba el sudor. En cuanto a los 2, dejaron de hacer lo que estaban haciendo, mirando en la dirección de los 2. He hecho las cosas que me ha pedido que haga, Su Alteza. Dane se inclinó ligeramente frente al noveno príncipe mientras decía esto. En respuesta, una expresión solemne apareció en el rostro de Vanadir mientras miraba brevemente a las 2 chicas detrás de ella antes de preguntar. Dime. ¿Qué dijo ese alto ejecutivo? Es como predice Su Alteza, respondió Dane sin andarse con rodeos. La alianza entre el tercer, cuarto, séptimo, décimo y undécimo príncipe es oficial. Al escuchar la mención de 5 príncipes, Valentía no pudo evitar jadear en estado de shock mientras los ojos de Griselle se abrían como platos en respuesta. En cuanto a Vanadir, un ligero ceño fruncido apareció en su rostro mientras murmuraba para sí mismo. Arce, ¿qué estás tratando de lograr? Después de un tiempo, Vanadir respiró hondo antes de dejarlo salir mientras permitía que sus emociones se calmaran por la noticia. Luego le hizo señas a Dane para que lo acompañara, a lo que este último asintió levemente mientras Vanadir se adelantaba y preparaba un poco de té para Dane y para él. Anuncios de Put Future. Sentándose en una de las sillas de la habitación de invitados, el noveno príncipe tomó un ligero sorbo del té que preparó antes de mirar a Dane y preguntar. ¿Ese alto ejecutivo dijo algo más después de eso? El alto ejecutivo declara que Su Alteza debería tratar de aliarse con los otros príncipes si uno quiere tener una oportunidad en la guerra por el trono, respondió Dane, a lo que Vanadir se rió entre dientes levemente cuando dijo poco después. Como se esperaba. Después de eso, Vanadir miró a los 3 y dijo. Valentía, Griselle, diríjanse a la ciudad por hoy y déjenme a mí y a Dane aquí por ahora. En respuesta, Valentía preguntó con una expresión seria, pensando en el razonamiento detrás de las palabras de Vanadir. ¿Estás planeando reunirte con uno de los príncipes en tu pabellón más tarde? Como se esperaba de mi prima, dijo Vanadir en respuesta con una leve sonrisa. Esta noche, me reuniré con el primer príncipe y espero por los cielos poder atarlo. ¿El primer príncipe? Griselle no pudo evitar encontrar extraño que Vanadir mencionara al primer príncipe. ¿No dijo el primer príncipe desde el principio que no estaba participando en la guerra por el trono? Oh, eso fue solo al principio, dijo Vanadir en respuesta. Si sus habilidades para recopilar noticias son tan buenas como las mías, entonces sabe muy bien que no tiene más remedio que participar y unirse a una alianza.
Aunque Valentía y Griselle estaban un poco perplejas de por qué el primer príncipe hizo eso, decidieron seguir las palabras de Vanadir, para no estropear sus preparativos. Y con eso, los dos abandonaron temporalmente el palacio real del reino para quedarse en otro lugar por el momento, mientras Vanadir y Dane esperaban a que cayera la noche. Ruido sordo. Ruido sordo. Mientras los dos tomaban un poco de café caliente para despertar sus mentes un poco somnolientas, el sonido de pasos débiles que se hacían más fuertes gradualmente en su dirección los alertó a los dos. Sin dudarlo, se pusieron de pie y miraron en la dirección del origen del sonido, siendo recibidos por la vista de un hombre fornido de poco más de 30 años. Con una cicatriz que atravesaba su ojo izquierdo, el aura de magnanimidad detrás de la ferocidad se podía sentir alrededor de este hombre si se examinaba de cerca. Sin embargo, por el momento, no se podía ver ningún rastro de esa aura ya que el hombre vestía ropa informal. Sin embargo, este hombre no era otro que el primer príncipe del reino Serap, Celdryon Serap II. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, noveno hermano. Celdryon se dirigió a la habitación de invitados y se sentó, saludando a Vanadir frente a él. En respuesta, una ligera sonrisa apareció en el rostro de Vanadir cuando respondió. De hecho, la última vez que te vi fue en el banquete real hace una década. En cualquier caso, no nos andemos con rodeos, continuó mientras una expresión solemne aparecía en su rostro. Hermano mayor, estoy seguro de que has oído hablar de la noticia de que Ars se ha aliado con el cuarto, séptimo, décimo y undécimo hermano, ¿verdad? Sí, sí, respondió Celdryon mientras tomaba una taza de café para sí mismo, bebiendo un poco. Entonces, ¿sabes lo que va a salir de la boca a continuación, verdad? Vanadir preguntó en respuesta, a lo que Celdryon asintió y dijo. Sí, quiero. Bueno, antes de hacer esa pregunta, primero sacia mi curiosidad, hermano mayor, dijo Vanadir, cambiando sorprendentemente el tema. ¿Hay alguna razón por la que anunciaste que no participarías en la guerra por el trono al principio? Por supuesto que lo hay, respondió Celdryon con un ligero asentimiento. Justo cuando Vanadir estaba a punto de satisfacer su curiosidad, las palabras de Celdryon lo dejaron suspirando. Desafortunadamente, esas razones aún no están listas para ser conocidas por el mundo. Pero cuando sea el momento adecuado, serás el primero en saberlo. Si tú lo dices, dijo Vanadir mientras se encogía de hombros con un suspiro. De todos modos, déjame ahora hacer la pregunta que ambos hemos estado esperando. Hermano mayor, ¿te gustaría formar una alianza conmigo para que podamos estar en igualdad de condiciones como tercer hermano? Al escuchar esa pregunta, Celdryon se quedó en silencio por un momento mientras reflexionaba sobre ella. Después de un tiempo, una ligera sonrisa apareció en su rostro mientras decía una palabra. No. No. Vanadir no pudo evitar sentirse confundido después de escuchar esa respuesta. Conociendo muy bien al primer príncipe, no negaría una solicitud para formar una alianza después de saber que el tercer príncipe había formado una alianza con 4 príncipes más. Pero justo frente a él, el primer príncipe había hecho precisamente eso. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a Celdryon por qué, Celdryon soltó una risita y dijo, no lo tomes como si rechazara tu propuesta. Pero en lugar, interprétalo como si yo te invitara a mi alianza. ¿Qué te parece, noveno hermano? ¿Te gustaría formar una alianza conmigo? Capítulo 357. Una profecía inesperada. Finalmente, los dos habían llegado a la plaza donde se encontraba el pedestal que mostraba las diversas facciones de origen. Sorprendentemente, cuando llegaron, una gran multitud de personas corría hacia donde estaban los dos, lo que provocó que Cardis sonriera levemente mientras Argentum, por otro lado, no pudo evitar dejar escapar un suspiro en respuesta. Con un aura ligeramente abatida que lo rodeaba, miró a Cardis y preguntó, ¿realmente no hay forma de escapar de esta situación? Bueno, eres el sabio del origen, por lo que siempre puedes pedirles que no hagan eso, respondió Cardis con una risa leve antes de dar una respuesta seria, pero eso solo empañaría tu reputación entre aquellos que quieren aprender de los demás. Origen Sage en sí. Si yo fuera usted, respondería a algunas preguntas sobre el origen y luego me detendría. Creo que eso es lo que hizo Torvas mientras era el sabio del origen. Al ver que no podía escapar de esta situación de ninguna manera, Argentum finalmente aceptó su destino, memorizando el consejo de Cardis mientras irradiaba un aura de solemnidad, mientras respondía a las preguntas que le lanzaban cada segundo. Después de un tiempo, cortésmente le dijo a la multitud que lo había rodeado que abandonara el lugar porque tenía otra cosa que hacer.
Sorprendentemente, el consejo de Cardis había funcionado, y las personas que vinieron a preguntarle sobre el origen no sintieron ninguna mala intención por sus palabras. Por supuesto, hubo algunos que fruncieron el ceño después de escuchar eso, pero eso fue porque sus preguntas no habían sido respondidas. Sin embargo, la multitud los había dejado solos a los dos, lo que le permitió a Argentún dejar escapar un suspiro de alivio. Coincidentemente, cuando la multitud que rodeaba a Cardis y Argentún se había ido, la plaza comenzó a temblar con gran fuerza, atrapando a algunos con la guardia baja mientras gritaban de miedo. En cuanto a la mayoría, sus ojos brillaban con expectativa y emoción mientras enfocaban sus visiones hacia los pedestales en el centro de la plaza. Incluso Cardis tenía una expresión de emoción en su rostro mientras miraba el centro de la plaza y le decía a Argentún: «Hola, Argentún. Será mejor que mantengas los ojos bien abiertos por lo que va a pasar con los pedestales. Aunque Argentún no tenía ojos como pseudo-animate, todavía tenía un sentido de visión mejorado en comparación con otros pseudo-animates, lo que le permitía ver claramente lo que estaba sucediendo en el centro de la plaza. Para cuando encontró su equilibrio, el temblor del suelo se había debilitado al menos a la mitad, lo que permitió a todos en las instalaciones enfocar su vista en lo que estaba sucediendo en el centro de la plaza. Afortunadamente, sus curiosidades no tardaron mucho en quedar satisfechas, ya que los pedestales más externos comenzaron a moverse hacia afuera, y los pedestales internos también hicieron lo mismo. No mucho después, apareció un espacio lo suficientemente grande como para que hubiera otro pedestal en la región más central de los pedestales, por lo que Argentún se dio cuenta al instante de lo que iba a suceder. Retumbar. Lento pero seguro, un cilindro blanco comenzó a sobresalir del espacio en el centro. Con cada segundo que pasaba, la velocidad a la que el cilindro blanco se hacía más alto aumentaba, alcanzando finalmente una altura equivalente al pedestal que albergaba el ciclo en medio minuto. Como era de esperar, este nuevo pedestal blanco no dejó de crecer, superando la altura del pedestal que albergaba el ciclo unos segundos más tarde. Solo había dejado de crecer después de haber alcanzado la altura del pedestal del ciclo, la unidad y la vida, combinados. Naturalmente, tal vista dejó a las masas sin palabras, ya que no esperaban que el sabio del origen con el que algunos estaban hablando hace un tiempo pudiera comprender el origen a un nivel extremadamente profundo. Cardis no pudo evitar mirar a Argentún después de que el pedestal blanco alcanzó su punto máximo, y preguntó: «Argentún, ¿estás seguro de que no estás entrenado por algún tipo de organización grande de antemano o algo así?» «No». Argentún inclinó la cabeza confundido después de escuchar esa pregunta. Incluso si fuera parte de alguna organización antes de ingresar al panteón de origen, ¿por qué prestarían atención a un pseudo animado de grado normal como yo? Anuncios de Put Future. Buen punto, dijo Cardis poco después, con las palabras de Argentún instantáneamente cobrando sentido. Aunque sus palabras sonaron duras, Argentún no decía nada más que la verdad. Todas las organizaciones prominentes en el mundo en las que estaban dirigidas por animates, dado que Erudinia era similar al mundo de Ise. Por supuesto, también había fuertes organizaciones pseudo-animadas e inanimadas en toda Erudinia, pero eran increíblemente raras. Pronto agregó: «Es increíble que puedas comprender el origen hasta tal punto. Nadie realmente esperaría que un pseudo-animado como tú hiciera tal cosa. Incluso yo, tu amigo, estoy incrédulo. Si todavía no lo crees, atribúyelo a la suerte», respondió Argentún medio en broma, ya que no se molestó en explicarse. Después de eso, redirigió su sentido de la vista de regreso al pedestal blanco central, y notó que una esfera blanca comenzaba a formarse un par de metros por encima. Poco después, esta esfera blanca había tomado la apariencia de la Tierra antes de irradiar un aura intensa de origen puro hacia los alrededores. Este aura de origen puro dejó a algunos en un estado de profunda comprensión, mientras que a otros los dejó en un estado de conmoción intensa. En todo caso, Argentún fue el único que no se vio afectado por él. Al darse cuenta de que Cardis se había congelado en su lugar como una estatua, Argentún le dio un golpecito en los hombros para devolverlo a la realidad mientras le decía: «Hola, Cardis. Exploremos todo el panteón del origen». Con los toques de Argentún, Cardis volvió instantáneamente a la realidad mientras asentía lentamente mientras decía: «Ese sí». Pero justo cuando los dos estaban a punto de dar la vuelta y dirigirse hacia otra parte del panteón del origen, un hombre que exudaba un aura del origen, que era la mitad de intensa que el aura anterior, apareció frente a ellos cuando dijo: «¿Qué tal si llevo a tu amigo aquí para un recorrido en su lugar?». En un instante, Cardis y Argentún reconocieron quién era esa persona.
No era otro que el anterior sabio del origen del panteón del origen, Torbas. Torbas. Con una sonrisa en su rostro, Cardis saludó a Torbas antes de chasquear los dedos cuando apareció una grieta cerca de donde estaba Torbas. No mucho después, una gran cantidad de piedras trascendentes cayeron de la grieta antes de cerrarse cuando dijo: «Muchas gracias por las piedras trascendentes que me diste. Si no fuera por ti, es posible que no hubiera podido pagar sus apuestas». «No te preocupes, no te preocupes», Torbas agitó las manos mientras respondía con una risa leve, usando un poco de su energía para transportar las piedras trascendentes que le habían dado a otro lugar. Después de eso, miró a Argentum y preguntó con un tono ligeramente cauteloso: «Tu nombre es Argentum, ¿verdad?» «Ese sería yo», dijo Argentum en respuesta, asintiendo ligeramente. Dejando escapar un suspiro de alivio, Torbas luego miró a Cardis y dijo: «Cardis, si no te importa, ¿puedo ser yo el que lleve a Argentum a un recorrido por el panteón del origen?» Sin dudarlo, Cardis sonrió levemente en respuesta y dijo: «Pero por supuesto. Por supuesto. Ya que me ayudaste en la sesión de apuestas, es natural que yo te devuelva el favor». Con eso, Cardis los dejó a los dos solos. Por supuesto, eso fue después de que dejó a Argentum unas palabras más. «Que nos volvamos a encontrar, Argentum. Si me necesitas, solo di mi nombre. Wash». Y con eso, había desaparecido de sus campos de visión en menos de un segundo. Ejem. Tosiendo ligeramente para romper el incómodo silencio entre los dos, Torbas miró a Argentum y preguntó: «Entonces, ¿comenzamos nuestro recorrido?» Aunque no sabía por qué Torbas optó por convertirse en su guía turístico para el panteón del origen, no era alguien que rechazara la buena voluntad. En respuesta a su pregunta, asintió mientras se encogía de hombros y decía: «Claro. ¿Por qué no?» Y así, los dos exploraron todo el panteón del origen, con Torbas actuando como guía turístico de Argentum en el camino. Sorprendentemente, Torbas no escatimó en explicar el propósito y la historia detrás de cada lugar, lo que le dio a Argentum una buena impresión del hombre. Incluso cuando Argentum tenía algunas preguntas que necesitaban aclaración, tenía una respuesta preparada de antemano. Eventualmente, después de una semana más o menos, los dos finalmente exploraron cada rincón y grieta del panteón de origen, lo que finalmente le permitió a Argentum crear un mapa mental del área por sí mismo. No solo eso, sino que sintió que se había acercado más a Torbas a lo largo de esta semana. Ahora, incluso si alguien le dijera que Torbas solía ser un sabio del origen y era alguien en el nivel trascendente, eso no le importaría ya que sabía que Torbas lo reconocería. Anuncios de Put Future. Sentados en un banco bajo un gran árbol, los dos miraron el vasto cielo azul con una sonrisa en sus rostros, sintiendo que sus almas eran sanadas por la maravillosa vista frente a ellos. Después de un tiempo, Torbas respiró hondo y miró a Argentum, preguntando: «Hola, Argentum. ¿Te dije antes que incursiono en la adivinación?» «Creo que lo mencionaste varias veces en el camino», dijo Argentum en respuesta, recordando las palabras de Torbas a lo largo de la gira. Con un ligero asentimiento, Torbas le preguntó: «¿Qué tal si te doy una profecía?» «No, espera. Haz que sean 2 profecías». «¿2 profecías? ¿Para qué?» Aunque Argentum sintió que la oferta de Torbas era algo sospechosa, la sensación que Torbas le dio la semana pasada fue suficiente para que pensara que esta sospecha era infundada. En respuesta, Torbas sonrió levemente y respondió: «Tómalo como una muestra de agradecimiento por pasar tiempo conmigo la semana pasada». «Entonces, ¿qué tal? ¿Quieres las 2 profecías o no?» «Bueno, ¿por qué no?» Después de reflexionar un poco, Argentum finalmente aceptó la oferta, ya que no había nada de malo en que se predijera su futuro. ¿Quién sabe? Podría beneficiarse de tal profecía en el futuro. Con Argentum aceptando su oferta, Torbas asintió en respuesta antes de cerrar los ojos cuando una serie de círculos mágicos comenzaron a aparecer a su alrededor. No mucho después, estos círculos mágicos se conectaron entre sí a través de una gran cadena de maná mientras el aura de mirar a través de todo rodeaba a Torbas en este momento. Estos círculos mágicos vinculados luego se hicieron gradualmente más pequeños, y finalmente fueron absorbidos por la frente de Torbas cuando abrió los ojos. Emitiendo la atmósfera de un sabio, Torbas miró solemnemente a Argentum y dijo con un tono serio: «La primera profecía. Dentro de un corto período de tiempo, sorprenderás al mundo exudando una fuerza mucho más allá de tu nivel de existencia. Aunque esto haría que todos te temieran, también haría que algunos de ellos te codiciaran. Eventualmente, uno de ellos tendrá éxito y te capturará para su propio beneficio.
Naturalmente, intentarías escapar tanto como fuera posible, pero debido a tu estado de locura, eso se consideró imposible. Al escuchar la profecía de Torbas, Argentún no pudo evitar sentir que había escuchado algo familiar en el pasado. Después de hurgar en sus recuerdos, finalmente se dio cuenta de que la profecía le dio el mismo sentimiento que la advertencia de otra persona hacia él. Bueno, para ser más exactos, fue la advertencia de Kevin a Aurus, diciéndole cómo iba a estar en peligro en el futuro. Al final, la advertencia de Kevin había resultado inútil ya que Aurus no corría ningún peligro. Con eso en mente, Argentún pensó instantáneamente en la profecía de Torbas como algo de lo que debería tomar nota, pero no tomarlo en serio. Está bien, lo tendré en cuenta, dijo Argentún después de que Torbas terminó de hablar. En respuesta, Torbas asintió y dijo: téngalo en cuenta porque no es una profecía para usted, sino para su cuerpo original. En ese instante, múltiples banderas rojas se encendieron dentro de la mente de Argentún ya que no mencionó ni una sola vez que tenía un cuerpo original para Torbas. Al escuchar esas palabras salir de su boca, no pudo evitar pensar para sí mismo con un toque de incertidumbre. Quizás, esta profecía podría ser cierta. Sin embargo, no tenía forma de probar que era cierto ya que aún no había sucedido. Al final, se aseguró de tenerlo en cuenta y transmitírselo a Aurus una vez que abandonó el panteón de origen. Después de quedarse en silencio un poco más, miró a Torbas y preguntó: ¿qué hay de la segunda profecía? Esta profecía está dirigida a ti, dijo Torbas mientras respiraba profundamente. No mucho después, el aura que uno sentiría de alguien que había vivido durante miles de años emanaba de él mientras recitaba solemnemente: a diferencia de tu cuerpo original, cambiarás el paisaje del mundo mismo con tu poder e ingenio. Serás reconocido por las masas, pero al mismo tiempo, serás despreciado por los grandes poderes. Sin embargo, frente a un gran enemigo, te convertirás en su mayor poder. Tu presencia continuará extendiéndose por todo el mundo, solo para ser detenida por aquellos de un reino superior. Si superas este obstáculo, entonces tu futuro viaje no tendrá problemas. Al escuchar esto, Argentún notó que esta profecía contenía una forma de asegurarse de que no se hiciera realidad. Con eso en mente, luego le preguntó a Torbas: ¿hay alguna manera de que la primera profecía no se haga realidad? En respuesta, Torbas dejó escapar un ligero suspiro y respondió: desafortunadamente, no puedo decirte nada más que eso porque podría ser golpeado por los cielos. Después de eso, Torbas se levantó del banco y comenzó a alejarse, dejando a Argentún solo unas pocas palabras antes de irse. Te puedo asegurar que una vez que ingreses al mundo trascendente, te contaré aún más. Por ahora, solo recuerda que una vez que ingreses al mundo trascendente, encuentra el pabellón del origen perdido. Solo allí descubrirás cómo evitar que suceda la primera profecía. Capítulo 358. Evolucionando a grado mágico. Mientras Torbas había dejado a Argentún solo después de darle dos profecías en las que pensar, Argentún actualmente estaba haciendo que su mente reflexionara sobre esas profecías hasta el límite, preguntándose si sus palabras se harían realidad en el futuro o no. Sorprendentemente, después de pensarlo durante unos 10 minutos, había regresado a un estado de calma cuando pensó para sí mismo: no tiene sentido preocuparse por algo que sucederá en el futuro. En cualquier caso, es mejor considerarlo como un aviso para que no me pillen desprevenido una vez que suceda. Hablando de ser atrapado desprevenido, ¿debería contarle a Aurus sobre su profecía? Pronto pensó poco después, y finalmente llegó a la conclusión de que no estaría de más contarle a Aurus al respecto, dado que Kevin le había contado una profecía sobre él en peligro. Claro, la profecía no sucedió, pero tomó nota de ella, utilizando la habilidad Spirit Clone para crear Argentum en preparación para este peligro, aunque finalmente se dio cuenta de que la habilidad era en realidad Spirit Imbuement. Sin embargo, ahora con la mente puesta, se levantó del banco en el que estaba sentado y regresó a donde había aparecido por primera vez en el Panteón del Origen. Con la ayuda de sus hechizos para aumentar la velocidad de movimiento que había creado a través de las 4 habilidades mágicas de Sage que tenía, no le tomó mucho tiempo llegar al punto de entrada del Panteón de Origen. Al preguntarle a una persona cercana cómo podría salir del Panteón de Origen, pronto obtuvo el método para irse. Con eso, permitió que su maná se irradiara por todo el entorno y se fusionara con la atmósfera cuando se produjo una resonancia entre el Panteón del Origen y su energía. No mucho después, su cuerpo había desaparecido del punto de entrada del Panteón de Origen sin dejar rastro, devolviéndolo al lugar de donde había venido. Wash.
A diferencia de entrar en el panteón del origen, le tomó menos de un instante aparecer en el mundo exterior una vez más, notando que había aparecido en el mismo lugar donde se había formado afinidad de origen menor. Después de decirse a sí mismo en voz baja que era bueno estar de vuelta en Erudinia, empleó la ayuda del sistema para marcar la ubicación de Flame Spirit Inheritance en el mapa. Después de eso, activó sus hechizos para aumentar la velocidad de movimiento una vez más, lo que le permitió llegar a la entrada de Flame Spirit Inheritance en media hora más o menos. En este momento, el sol estaba en su apogeo, brillando en el suelo con sus rayos más fuertes, a lo que a Argentum no le importaba menos gracias a True Fire Affinity. Canalizando su energía hacia cierto punto de su cuerpo, pronto se conectó con Eleanor cuando dijo: Eleanor, estoy frente a la herencia del espíritu de la llama. ¿Podrías dejarme entrar? Argentum. Sin esperar que Argentum lo contactara de la nada, Eleanor se sorprendió al escucharlo hablar a través de su conexión. Calmándose apresuradamente, en lugar de hacer lo que él le pidió, ella le preguntó: ¿Cómo te fue en las pruebas de origen? Te contaré sobre eso más tarde, respondió apresuradamente Argentum mientras continuaba. Por ahora, solo déjame ingresar a la herencia. Bien, bien. Dame un segundo. Al darse cuenta de que Argentum estaba tratando de hacer que se diera prisa, Eleanor se adelantó y lo teletransportó a donde estaba, a pesar de que tenía un poco de curiosidad por saber qué hizo que él la apurara. Después de aparecer en el centro de la habitación de Eleanor, Argentum no pudo evitar dejar escapar un leve suspiro de alivio al sentirse más seguro dentro de este lugar. Mientras Argentum reflexionaba sobre lo que debería hacer a continuación, Eleanor se adelantó y le preguntó: Entonces, ¿te importaría decirme cómo te fue en las pruebas de origen? Dado que mi cuerpo ha cambiado de color, estoy bastante seguro de que ya tienes una idea de lo que pasó, Eleanor, dijo Argentum sucintamente. Si quieres más pruebas, incluso puedo mostrarte mi Origin Core. Anuncios de Put Future. Núcleo de origen. ¿Eso significa que lo lograste? Aunque Eleanor no incursionó en el mundo del origen, todavía escuchó algunas cosas de aquellos que lo hacen, memorizando el término Origin Core. Recordando lo que sabía sobre aquellos que incursionaron en el mundo del origen, el núcleo del origen era básicamente una señal de que habían sido completamente aceptados por el origen y habían tenido éxito en las pruebas del origen. Con un ligero asentimiento, Argentum había respondido a su pregunta. Por supuesto, Eleanor no pudo evitar alegrarse por él, deseosa de darle un fuerte abrazo para felicitarlo. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, Argentum le preguntó: ¿Sabes dónde está Aurus? Como era de esperar, la pregunta de Argentum había matado la emoción de Eleanor, con el aura seria que lo rodeaba matándola aún más. Tosiendo ligeramente para ajustar rápidamente su comportamiento, Eleanor se quedó en silencio por un momento mientras gesticulaba con las manos, manipulando la energía que controlaba la herencia. Unos segundos después, apareció un corredor que conectaba con otra habitación de la herencia, lo que le permitió a Argentum ver una entidad verde jade sentada con las piernas cruzadas al final del corredor. Con eso, Eleanor le dijo a Argentum: Acompañó a Erelia durante aproximadamente un día antes de preguntarme si podía asignarle una habitación para que pudiera perfeccionar sus habilidades. Ha pasado aproximadamente un día desde que entró en esa habitación. Ya veo, dijo Argentum mientras asentía en respuesta. Luego agradeció a Eleanor y le dijo que una vez que terminara de hablar con Aurus, le contaría lo que sucedió en las pruebas de origen. Al escuchar eso, la leve ira de Eleanor había desaparecido, siendo reemplazada por una pizca de expectativa cuando Argentum se dirigía hacia donde estaba Aurus. En el mismo momento en que apareció frente a Aurus, notó que una furiosa ola de partículas de color rojo sangre rodeaba a Aurus, como si se hubiera convertido en una entidad que controlaba la sangre y el viento al mismo tiempo. Pero después de examinar las partículas de color rojo sangre durante un tiempo, se dio cuenta de que estas partículas de color rojo sangre en realidad estaban conectadas con Aurus. Al darse cuenta de esto, supo que Aurus posiblemente estaba desarrollando una habilidad, lo que lo llevó a rascarse la cabeza si era lo correcto para molestarlo. Afortunadamente, Aurus notó la presencia de Argentum cuando las partículas rojas de sangre que lo rodeaban desaparecieron mientras su sentido de la visión se enfocaba en Argentum frente a él. De pie, Aurus miró a Argentum de pies a cabeza y preguntó: ¿Pasaste las pruebas de origen? ¿Puedes apostar? Argentum irradió un aura de leve alegría cuando respondió, lo que provocó que Aurus dejara escapar una risita en respuesta cuando preguntó: ¿Entonces, viniste aquí para pedirme que pelee contigo? No.
Tengo algo más que decirte. Argentún sacudió la cabeza mientras respondía, despertando el interés de Aurus cuando preguntó. ¿Qué es? Justo cuando Argentún estaba a punto de explicar que había conocido a alguien en el panteón de origen que le dio 2 profecías, finalmente recordó que solo podía compartir sus recuerdos con Aurus. Con eso, activó experiencia compartida y la convirtió en la habilidad memoria compartida, lo que le permitió compartir sus recuerdos sobre el panteón de origen con Aurus. Preguntándose por qué Argentún se había quedado en silencio instantáneamente, Aurus estuvo a punto de preguntar, solo para notar que una afluencia de recuerdos había entrado en su mente, pensando instantáneamente que Argentún fue quien le envió esto. Con eso, se quedó en silencio y miró los diversos recuerdos que Argentún le envió. Al principio, estaba orgulloso de Argentún ya que, básicamente había roto la jerarquía de larga data del panteón del origen en términos de comprensión del origen, o eso parecía. Pero luego, después de continuar mirando los recuerdos que Argentún le había dado, notó que una persona le había dicho a Argentún 2 profecías, una dirigida a Argentún y otra, dirigida a él. Cerrando su sentido de la visión por un momento mientras reflexionaba sobre la profecía, finalmente miró a Argentún y preguntó, ¿es esta la razón por la que querías encontrarme? ¿La profecía? No habría venido aquí con prisa si no fuera por esto, dijo Argentún en respuesta antes de continuar, siento que esta profecía es similar a la profecía de Kevin en el pasado. Aunque hay pocas posibilidades de que suceda, tengo el presentimiento de que debemos prestar atención a esta profecía más de lo que pensamos. Aurus reflexionó sobre las palabras de Argentún antes de finalmente decir. Tus palabras tienen sentido, pero en este punto, creo que es mejor pensar en ello como algo que es casi imposible de suceder. ¿Recuerdas cómo Kevin me dijo que sería capaz de escapar del peligro si usaba Spirit Clone? De hecho, usé la habilidad, creándote, pero caí en algún peligro. Ni una sola vez. Aunque este tipo Torvas está en el nivel trascendente, no hay necesidad de que le prestemos atención, dijo Aurus poco después, lo que provocó que Argentún se rascara la cabeza antes de dejar escapar un suspiro. Aunque Argentún y Aurus básicamente compartían la misma alma, en este punto, Argentún no pudo evitar sentir que Aurus era diferente a él. Sintió que Aurus se había vuelto más testarudo y arrogante debido a su fuerza. Claro, él también se sentía así de vez en cuando, pero no tanto como Aurus. Anuncios de Put Future. Eventualmente, colocó este pensamiento en la parte posterior de su cabeza mientras dejaba las profecías al destino. Si sucedió, entonces sucedió. Si no lo hizo, entonces no lo hizo. Después de hablar un poco más con Aurus sobre otro tema, Argentún finalmente dejó a Aurus solo una vez más mientras regresaba a donde estaba Eleanor. Naturalmente, el aura que rodeaba a Eleanor era de gran expectativa mientras esperaba su narración sobre las pruebas de origen. Encogiéndose de hombros en respuesta, Argentún comenzó a narrar las diversas cosas que habían sucedido mientras se sometía a las pruebas de origen. Por supuesto, omitió la parte en la que había obtenido 2 profecías de Torvas, torciendo sus palabras para que Eleanor las interpretara como una situación en la que los 2 sabios del origen se habían hecho conocidos. Al final de su explicación, Eleanor siguió adelante y le dio un fuerte abrazo a Argentún mientras lo felicitaba por lo que pudo lograr en el panteón de origen. No solo eso, sino que ella le agradeció por permitirle saber más sobre el mundo del origen, así como las diversas cosas que suceden allí. Entonces, ¿qué planeas hacer a continuación? Eleanor preguntó si Argentún había terminado de narrar sus aventuras en el panteón del origen. Argentún reflexionó un poco sobre la pregunta antes de responder. Supongo que evolucionaré al grado mágico. Ahora que he alcanzado el ser origen, no tiene sentido retrasar más mi evolución. Después de eso, supongo que tendré que preguntarle a Félix, Rosalía y su ayuda con respecto a algo que estoy planeando en el futuro. Al escuchar la primera declaración de Argentún, pensó que era un hecho que él lo hiciera, dado que ya podía liberar un nivel de fuerza más allá de su grado actual. En cuanto a la siguiente declaración, definitivamente había despertado su interés. ¿Para qué necesitas mi ayuda? Preguntó Eleanor, su curiosidad sacando lo mejor de ella. En respuesta, Argentún se rió entre dientes con un toque de misterio que lo rodeaba cuando dijo, te avisaré cuando sea el momento adecuado. Después de decirle a Eleanor algunas cosas más que tenía que hacer cuando Aurus le preguntó, dejó la herencia del espíritu de la llama y se dirigió hacia un área de Inferno Plains que estaba desprovista de vida una vez más. Luego se quedó en silencio por un momento antes de decidir utilizar Ni Flame Horizon para asegurarse de que un ser ni siquiera se acercaría a él si hubiera uno cerca.
Con el suelo alrededor de un cierto radio rodeándolo ahora hecho de hielo, luego se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y cerró su sentido de la visión mientras ordenaba al sistema en su mente. Sistema, me gustaría evolucionar al próximo grado. Timbre. Acompañada por un sonido de notificación, la voz femenina del sistema resonó en su mente poco después, diciéndole: has cumplido con los requisitos necesarios para evolucionar al siguiente grado, el grado mágico. Como su especie actual es increíblemente rara en el mundo de Erudinia, no hay opciones de evolución entre las que pueda elegir. Aunque Argentún se sorprendió un poco al escuchar eso, tampoco pensó que fuera raro, dado que el Ser Origen era un elemento de nivel superior a los 4 elementos fundamentales. Por supuesto, el sistema no terminó de hablar, preguntándole poco después. La especie en la que evolucionarás es el espíritu de origen menor. ¿Te gustaría evolucionar ahora mismo? Naturalmente, solo una respuesta podría salir de la boca de Argentún en este punto. Sí. Timbre. Argentún, elemental de origen menor, se ha convertido en Argentún, espíritu de origen menor. Capítulo 359. Preparándose para el futuro. De acuerdo con el mensaje que le había dado el sistema, su cuerpo había sufrido un cambio masivo en menos de un instante. Aunque no se podía decir mucho en términos de su apariencia, en términos de su poder de combate, había sufrido una transformación masiva a medida que la energía gris que formaba su cuerpo se había vuelto más densa, permitiéndole irradiar un aura del origen que era un poco más intenso que antes. Aparte de eso, no ha cambiado mucho en el cuerpo de Argentún. Sin embargo, Argentún sintió que se había vuelto más fuerte. Por supuesto, con el sistema notificándole que su especie había cambiado de elemental de origen menor a espíritu de origen menor, eso significaba que el cambio era oficial. Al hacer algunos movimientos básicos con su cuerpo recién evolucionado, sintió que había más fuerza detrás de sus movimientos, lo que lo llevó a pensar que existía la posibilidad de que él derrotara a los animados de rango 0 entrenados sin utilizar ninguna de sus mejoras de estado. Tal vez, incluso podría luchar contra los animados de rango 1 recién ascendidos hasta detenerse con su poder actual. Después de aclimatarse a su nuevo poder por un corto tiempo, ordenó al sistema que usara todos los puntos de experiencia sin usar que aún tenía, elevándolo al nivel máximo en menos de un instante, mientras le quedaban alrededor de 20,000 puntos de experiencia para repuesto. Con él ahora en el nivel máximo, ahora sentía que podía golpearse a sí mismo cientos de veces antes de quedarse sin energía. No solo eso, incluso tenía la sensación de que probablemente podría estar a la par con Félix a mitad de potencia con sus mejoras de estado gracias al aumento en las estadísticas que trae su nivel. Naturalmente, tenía curiosidad por saber cuánto habían aumentado sus estadísticas, ya que sintió que su poder de combate aumentó varias veces con solo alcanzar el nivel máximo. Con eso en mente, ordenó al sistema que mostrara su pantalla de estado, a lo que el sistema accedió apresuradamente cuando apareció una pequeña pantalla holográfica frente a su campo de visión. En menos de un instante, los números que podía ver en sus estadísticas lo dejaron sin palabras, ya que instantáneamente calculó que las estadísticas que tenía en este momento eran más que suficientes para que lo consideraran un animado de rango 1 decentemente fuerte. En algunas estadísticas, incluso sintió que había alcanzado el nivel animate de rango 2. Timbre. Argentún nivel 20, 20. Experiencia. Max. Especie. Espíritu de origen menor. Nivel de existencia. Pseudo animado. Grado. Magia. Bautismo de poder. 1. HP. 2350, 2350. MP. 8720, 8720. Estadísticas. Vitalidad, 235, x10. Anuncios de Putfuture. Fuerza, 202, x10. Defensa, 241, x10. Agilidad, 300, x10. Inteligencia, 300, x10. Pensar que obtener la propiedad parcial de la herencia profanada aumentaría tanto mis estadísticas, murmuró Argentún para sí mismo con una risita de incredulidad al recordar que esa era también la razón por la que Aurus era más fuerte que los inanimados del mismo grado. Eventualmente, se había aclimatado a su nueva fuerza una vez más antes de dispersar el mundo de escarcha que lo rodeaba. Después de eso, se quedó en silencio por un momento antes de que su mente decidiera qué debía hacer a continuación. Comandando el sistema, abrió el mapa una vez más mientras colocaba un marcador en un lugar determinado que casi había olvidado. Con una leve sonrisa mientras activaba todos sus hechizos para aumentar la velocidad de movimiento, luego murmuró para sí mismo: es hora de aclarar algunas cosas.
Es hora de convertirse en el líder de Verdant Breath Town. Wash. Con el aumento de agilidad que le dio, evolucionando al grado de magia y alcanzando el nivel máximo combinado con sus hechizos de aumento de velocidad de movimiento, Argentum había llegado sorprendentemente a las afueras de Verdant Breath Town cuando el sol estaba a punto de ponerse, varias veces más rápido que la velocidad que tomó Blob para llegar al mismo lugar. Después de eso, disipó todos los hechizos que aumentaban la velocidad de movimiento que se le aplicaron mientras caminaba gradualmente hacia la puerta que servía como entrada a Verdant Breath Town. Por supuesto, justo cuando estaba a medio camino de llegar a la puerta de entrada, recordó algo que debería haber hecho de antemano. Como ahora soy un pseudo animado de grado mágico, finalmente puedo usar esto, murmuró Argentum para sí mismo mientras permitía que la energía de su cuerpo circulara sobre la superficie de su cuerpo. No mucho después, la energía gris que formaba su cuerpo pronto fue reemplazada por la vista de la carne humana, mientras que su rostro había adquirido las características que uno vería al mirar a una persona. Después de unos segundos más, el aura que rodeaba a Argentum también había cambiado, dando la sensación de que Argentum ya no era un pseudo animado, sino un verdadero humano a full. False visage of the animate realmente hace maravillas, murmuró Argentum para sí mismo mientras usaba su energía para mirarse bien, emulando su apariencia de su vida anterior con algunas modificaciones aquí y allá, principalmente en el área de altura. Al darse cuenta de que estaba desnudo, usó un poco más de su energía para crear ropa que lo hiciera parecer un viajero que vino de muy lejos. Luego se quedó en su lugar por un momento, lo que le permitió tener una idea de cuánto de su maná se consumía cada segundo. Al final, había calculado que la cantidad de energía, además de su tasa de regeneración, sería suficiente para que durara alrededor de medio día en esta apariencia. Con la seguridad de que su fachada duraría medio día, corrió hacia la puerta de entrada y notó que las puertas estaban a punto de cerrarse. Afortunadamente, los guardias que custodiaban la puerta de entrada notaron su presencia, lo que los llevó a retrasar el cierre de la puerta solo después de que Argentum hubiera entrado. Después de que Argentum entró, agradeció a los guardias que retrasaron el cierre de la puerta antes de dirigirse a la mansión donde residía el anterior líder de Verdant Breath Town. Mientras se dirigía a la mansión, no pudo evitar mirar a su alrededor y notó que las personas que vivían en la ciudad ahora vivían mucho mejor que antes de que Félix matara a Irren, el líder anterior de Verdant Breath Town. Con una ligera sonrisa en su rostro, finalmente llegó frente a las puertas que conducían a la mansión, que estaba bien iluminada incluso en ese momento. Naturalmente, los guardias que custodiaban la puerta de la mansión le impidieron la entrada cuando uno de ellos le gritó a Argentum: «¡Alto! Indique su identidad y propósito». Sabiendo que solo estaban haciendo su trabajo, Argentum respiró hondo y dijo sin prisas: «Mi nombre es Argentum. En cuanto a mi propósito, dile a ese líder tuyo que los estimados señores de antes han regresado». Al principio, los guardias miraron a Argentum como si se hubiera vuelto loco. Pero luego, uno de ellos recordó un incidente que sucedió en el pueblo Brisa Verde hace aproximadamente un mes, lo que los llevó a mirar a Argentum con un toque de sorpresa cuando el hombre preguntó: «¿Es usted quizás uno de esos estimados señores?». En respuesta, Argentum sonrió levemente antes de asentir, sabiendo lo que estaba pasando dentro de la mente del guardia. Con eso como confirmación, el guardia le dijo a Argentum: «Entendido. Llamaré al líder lo antes posible». Justo cuando el guardia estaba a punto de entrar en la mansión, uno de los guardias lo detuvo y le preguntó: «¿Qué estás tratando de hacer?». En respuesta, el guardia que estaba a punto de entrar en la mansión le dijo al guardia que lo detuvo: «Yo debería ser el que te pregunte eso. ¿Por qué estás prohibiendo a uno de los estimados señores que nos ayudaron a escapar del gobierno de Irren?». En ese instante, la opinión de los guardias sobre Argentum había cambiado instantáneamente, permitiendo que el guardia que estaba a punto de dirigirse a la mansión continuara mientras los guardias restantes miraban a Argentum con un toque de asombro y reverencia. Después de un tiempo, el guardia que entró en la mansión había regresado a la puerta con otro hombre a cuestas. Al ver a este hombre, Argentum supo al instante que la persona que había elegido para convertirse en el líder delegado de esta ciudad había trabajado duro. Tomando nota de los mechones de cabello blanco en la cabeza del hombre mientras que su rostro endurecido por la batalla había ganado un poco de suavidad, este hombre bien vestido frente a él no era otro que Delman, el líder proxy Argentum y los guardias habían elegido hace aproximadamente un mes. Anuncios de Put Future.
Echando un vistazo al joven cerca de las puertas de la mansión, luego tomó en consideración las palabras de los guardias a su lado cuando le preguntó a Argentum: ¿Eres realmente uno de esos estimados señores de ese incidente? En respuesta, Argentum se rió levemente mientras le decía a Delman: benditos sean los vientos de brisa verde. Porque seremos tan altos como árboles. Al escuchar la declaración que le dio Argentum, Delman supo al instante que el guardia a su lado no estaba mintiendo en absoluto. Uno de los estimados señores de ese incidente había regresado. Con los ojos brillantes de emoción, Delman agarró apresuradamente a Argentum de la mano mientras miraba a los otros guardias y decía: asegúrense de que nadie sepa de esta noticia. Anunciaremos esto oficialmente en el futuro. Y con eso, Delman y Argentum se dirigieron apresuradamente hacia la mansión mientras los guardias que quedaban vigilando las puertas de la mansión comenzaron a discutir emocionados las hazañas que Argentum y sus amigos habían hecho la última vez que estuvieron aquí en Verdant Breath Town. Mientras preparaba una taza de té para Argentum, Delman se sentó en una silla frente a Argentum y le dijo: es un placer verlo de nuevo, estimado señor. Llámame Argentum, Delman, dijo Argentum en respuesta antes de tomar un sorbo del té que le dieron. Ah, buen té. Entonces, ¿qué lo trae de vuelta aquí tan temprano, Sir Argentum? Preguntó Delman antes de agregar: me dijiste que existía la posibilidad de que te tomara mucho tiempo regresar. Afortunadamente, todos los problemas de mi parte se han resuelto, lo que me permite centrar toda mi atención en esta ciudad una vez más, respondió Argentum, dando una excusa que inventó en el acto. En cualquier caso, sabes lo que significa mi apariencia, ¿verdad? Por supuesto, respondió Delman mientras asentía. A partir de este día, Argentum se convertirá en el líder de Verdant Breath Town. Timbre. Sorprendentemente, justo cuando Delman anunció eso, un sonido de notificación resonó en la mente de Argentum, incitándolo a mirarlo. Has obtenido la habilidad pasiva Lord of Verdant Breath Town. En un instante, sintió que su poder de combate había aumentado un poco, confirmando las palabras del pasado de Félix de que convertirse en el líder de un pueblo aumentaría su poder de combate. Después de respirar profundamente, miró a Delman por un momento antes de reflexionar sobre algo. Poco después, le preguntó a Delman: dado que no sé cómo funciona la ciudad, necesitaría que alguien más me guiara. Con ese, ¿te gustaría convertirte en el vicelíder de la ciudad, Delman? Naturalmente, Delman aceptó apresuradamente con una sonrisa en su rostro mientras respondía con gratitud: me encantaría. Muchas gracias a Sir Argentum por ser magnánimo. Te mereces ese puesto, ya que has estado administrando la ciudad todo el tiempo que estuve fuera sin siquiera tener experiencia en ella, dijo Argentum en respuesta con una risa leve antes de decir: de hecho, me gustaría disculparme por arrojándote a tal posición de repente. No hay necesidad de disculparse, Sir Argentum, respondió Delman mientras agitaba las manos. Me alegro de que hayas regresado por esta ciudad nuestra. Al escuchar esas palabras, Argentum dejó escapar una leve sonrisa antes de decirle a Delman que solo iría a otra parte de la mansión para arreglar algunas cosas. Después de asegurarse de que Delman no pudiera descubrir lo que estaba haciendo, redirigió la energía en su cuerpo, asegurándose de mantener su fachada activa, mientras formaba una conexión con cierta persona. Félix, ¿estás ahí? Argentum dijo a través de la conexión, lo que provocó que Félix respondiera. ¿Qué pasa con el tono un poco urgente, Argentum? Si es posible, ¿podrías conectar a Eleanor y Rosalía con esta conversación también? Argentum preguntó, a lo que Félix preguntó: ¿hay alguna razón detrás de esto? Sí. La ciudad, respondió Argentum sucintamente, lo que Félix entendió al instante. Sin dudarlo, Félix utilizó la totalidad de su energía para asegurarse de que Eleanor y Rosalía estuvieran conectadas a su conversación. Afortunadamente, los dos no tardaron mucho en responder, y Eleanor dijo: ¿qué pasa con la repentina solicitud, Félix? En cuanto a Rosalía, había notado la presencia de Argentum en la conversación e instantáneamente dijo con una risita: ya veo. Es obra de Argentum. Entonces, Argentum, ¿por qué nos llamaste? En este punto, Félix ya sabía el motivo de su llamada, por lo que Argentum les dijo: más adelante explicaré cómo llegué a este punto, pero actualmente me he convertido en el líder de un pueblo. Sin darles la oportunidad de expresar sus reacciones, luego continuó: habiendo dicho eso, me gustaría preguntarles si ustedes tres quieren convertirse en los principales contribuyentes al desarrollo de esta ciudad. En un instante, Félix y los demás se quedaron en silencio.
Aunque la carga de ser contribuyente de un pueblo pequeño no parecía mucha, una vez que el pueblo comenzara a crecer, la carga también crecería. Afortunadamente estos tres eran dueños de herencias, por lo que tenían bastante experiencia en cuanto a gestión. Con eso, su respuesta a la oferta de Argentum quedó grabada en piedra. Al unísono, dijeron en respuesta a la oferta de Argentum: estaremos encantados de hacerlo. Capítulo 360. Redacción de planes. En respuesta a que estaban de acuerdo con su propuesta, Argentum no pudo evitar sonreír levemente cuando les dijo en respuesta: bueno, entonces. Me alegro de teneros a los tres a bordo. Bueno. Entonces, los tres hemos aceptado tu propuesta. ¿Podría al menos informarnos más sobre lo que planea hacer con esta ciudad? Eleanor preguntó poco después de que Argentum terminara de hablar. En respuesta, Argentum dejó escapar una risa incómoda y respondió: bueno, aquí está la cosa. Antes de convertirme en el líder de este pueblo, apunté a este pueblo ya que quería obtener algo de él llamado Tomo de los Cuatro Elementos. Este artículo me ha ayudado a comprender el origen menor, y actualmente está en mi poder. Por supuesto, como benefactores de este pueblo, no me importaría decirles cómo lograr una mayor comprensión de sus elementos, principalmente Leonor y Rosalía, continuó. Después de eso, dijo: de todos modos, pronto descubrí que el líder anterior de esta ciudad era bastante abusivo con sus ciudadanos, así que decidí ayudarlos matando a su líder. Solo para aclarar, Argentum me contactó para ayudar. Félix no pudo evitar interrumpir a Argentum en medio de su narración. Fui yo quien mató a su líder. Además, ¿qué quieres decir con que el líder anterior de la ciudad es abusivo? Félix pronto le preguntó a Argentum. Ni siquiera le diste al tipo la oportunidad de explicarse. Ejem. Desafortunadamente, antes de que Félix pudiera terminar sus palabras, Argentum lo interrumpió imitando el sonido de alguien que se aclaraba la garganta. Luego dijo: en cualquier caso, el proceso de cómo me convertí en el líder de un pueblo no importa. Todo lo que tienen que saber es que planeo hacer de esta ciudad mi futura base de operaciones. Al escuchar lo que Argentum planeaba hacer con la ciudad, los intereses de los tres se despertaron instantáneamente. No mucho después de que Argentum terminó de decirles a los tres lo que quería hacer con la ciudad, Rosalía se adelantó y le preguntó: entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar con el desarrollo de la ciudad? ¿Recuerdan que les di a todos ustedes una receta de una poción que aumenta la percepción de uno hacia un elemento? En lugar de responder a la pregunta de Rosalía, hizo una pregunta propia, a lo que los tres respondieron que recordaban. Después de eso, les dijo: en relación con lo que quiero hacer con esta ciudad, tiene algo que ver con ustedes vendiendo pociones de elementos celestiales. En otras palabras, me gustaría obtener una parte de las ganancias para poder invertirlo en esta ciudad. Después de escuchar esas palabras salir de la boca de Argentum, los tres instantáneamente se quedaron en silencio. Sin embargo, este silencio no duró mucho ya que Rosalía fue la primera en responder, diciendo con una risa leve: bueno, dije en mi herencia que te daré una parte de las ganancias que no serías decepcionado con. Sin embargo, no esperaba que el recorte se destinara a una causa mayor como esta. Hablando del corte, ¿cuánto planeabas darme? Argentum preguntó en respuesta, a lo que Rosalía respondió: 30%. ¿En serio? ¿Le estás dando tanto? Eleanor no pudo evitar decir en estado de shock al escuchar la respuesta de Rosalía. En cuanto a Rosalía, solo se encogió de hombros y respondió: bueno, él nos dio la receta. Si no fuera por él, ni siquiera estaríamos ganando dinero a este nivel en primer lugar. A juzgar por la conmoción que sintió Eleanor por la respuesta de Rosalía, Argentum ahora tenía bastante curiosidad sobre cuánto significaba un recorte del 30% de Rosalía. Con eso en mente, luego enfocó sus sentidos en Rosalía y le preguntó: ¿podría decirme cuánto vale ese 30% en monedas de oro? Últimamente, estoy vendiendo cosas por valor de 100 monedas de oro todos los días, por lo que obtendrás 30 monedas de oro todos los días, lo que suma un total de alrededor de 900 monedas de oro al mes. Si me das un poco más de tiempo, probablemente pueda vender lo suficiente para obtener 500 monedas de oro todos los días, lo que suma un total de 150 monedas de oro para ti todos los días, dijo Rosalía en respuesta, lo que llevó a Argentum a asentir levemente, aunque estaba interiormente sorprendido por la cantidad. Anuncios de Put Future. Aunque al final del juego, esa cantidad no sería mucho, para Argentum, que no necesitaba dinero y era el líder de lo que parecía ser una ciudad de bajo nivel, 150 monedas de oro por día eran más que suficientes para traer sobre algunos cambios drásticos.
Tomando unas cuantas respiraciones profundas para llegar a un acuerdo con la cantidad de oro que ganaría del final de Rosalía, luego enfocó sus sentidos en Félix y Eleanor mientras les preguntaba. ¿Qué hay de ustedes, muchachos? ¿Estás dispuesto a darme una parte de las ganancias de tu parte? Por supuesto, no te estoy pidiendo que me des un corte tan alto como el de Rosalía. Incluso si solo me das un pequeño corte, eso también está bien. ¿Nos estás subestimando, Argentum? Eleanor no pudo evitar tomar las palabras de Argentum de manera equivocada, ya que pronto dijo. Sin mencionar que obtendré una parte de las ganancias de mí, ni siquiera me importaría darte la mitad de las ganancias. En cuanto a Félix, adoptó un enfoque más tranquilo, aunque sus palabras no fueron muy diferentes de las de Eleanor. Tal como dijo Eleanor, no me importaría dar la mitad de las ganancias para invertir en el desarrollo de la ciudad. Solo tienes que asegurarte de que haya un montón de cosas que hacer en la ciudad mientras estoy allí, ¿de acuerdo? Naturalmente, Argentum no podía creer cómo los dos apoyaban increíblemente lo que estaba haciendo. ¿Fue porque lo conocen desde hace bastante tiempo? ¿Fue porque creían que sus inversiones darían frutos fácilmente cuando él las manejara? Bueno, en realidad, la razón por la que le dieron a Argentum una parte tan grande fue porque creían que haría grandes cosas en el futuro. Desde su carácter hasta el poder que podía mostrar actualmente a su nivel, los dos sabían que invertir en él siempre produciría cosas buenas. Por supuesto, Argentum no pudo evitar sentirse conmovido por la buena voluntad que han mostrado en este momento. Sabiendo que ese nivel de confianza era difícil de conseguir, les dijo. Me aseguraré de no dejar que se desperdicie su buena voluntad, Félix, Eleanor. Al escuchar esto, Rosalía le dijo apresuradamente a Argentum con un ligero suspiro. Bueno, con ellos ansiosos por ayudarte en el desarrollo de la ciudad, ¿cómo podría perder? También te daré la mitad de las ganancias que obtenga de la venta de pociones de la Tierra del Cielo. Después de eso, agregó. Hablando de eso, ¿no deberías preguntarle a Melzarin si quiere unirse a esto? Estoy bastante seguro de que él también tiene control sobre el mercado. Con los dos vendiendo pociones de la Tierra del Cielo en diferentes áreas, los fondos que podrías aprovechar seguramente serían abundantes. Después de darle las gracias a Rosalía, Argentum dijo. Después de esto, le haré saber a Melzarin lo que planeo hacer. De todos modos, gracias por brindarme su apoyo en este plan mío, agregó luego. Después de un tiempo, Eleanor le preguntó a Argentum. Ahora que lo pienso, ¿cómo se llama la ciudad? Pueblo Brisa Verde, respondió sucintamente Argentum, a lo que los tres pensaron al instante. Eso definitivamente le queda bien. Después de eso, Argentum se quedó en silencio por un momento mientras reflexionaba sobre qué más podía hacerles. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que se le ocurriera una idea cuando les dijo. Félix, Rosalía, Eleanor. Voy a hacer que alguien se una a nuestra conversación por mi parte. Es el líder sustituto que Félix y yo elegimos cuando matamos al anterior líder del pueblo. Actualmente, es el vicelíder de la ciudad. Luego continuó. Quiero redactar algunos planes con los que podríamos comenzar. Para hacer eso, necesitamos a alguien como él que conozca los entresijos de esta ciudad. ¿Están de acuerdo con que él se una a nuestra conversación? No me importa, respondió Félix antes de agregar. Y estoy seguro de que a los demás tampoco les importará. Bien entonces. Argentum asintió mientras les decía. Solo asegúrense de no decirle sus nombres reales. Usa tus títulos en su lugar, ¿de acuerdo? Con eso, Rosalía aprovechó este momento para burlarse de Eleanor mientras le decía. Llama eterna, es mejor que no te resbales, ¿de acuerdo? Claro, madre de la tierra, respondió Eleanor a las palabras de Rosalía en un tono burlón. Afortunadamente, antes de que pudiera comenzar una pelea, Félix los detuvo a los dos y les recordó lo que estaba pasando. Por otro lado, Argentum se dirigió hacia atrás donde estaba Delman cuando dijo, estoy de vuelta. En menos de un instante, Delman le preguntó con una sonrisa, ¿pudiste arreglar bien todas tus cosas? De hecho, lo he hecho, respondió Argentum con un asentimiento y una sonrisa. Después de eso, le dijo a Delman, de todos modos, necesito tu ayuda en algo. ¿Y en qué podría necesitar ayuda, Sir Argentum? Delman preguntó instantáneamente en respuesta. Anuncios de Put Future. Actualmente estoy en una llamada con algunas personas que están dispuestas a ayudar en el desarrollo de esta ciudad. Actualmente estamos redactando algunos planes que podrían acelerar el proceso de desarrollo, pero no conocemos los entresijos de la ciudad. ¿Serías capaz de ayudarme en esta área? Delman rápidamente respiró hondo por la gran cantidad de conmoción que sintió por las palabras de Argentum.
Acababa de salir por un tiempo y ahora le preguntaba si podía salir a hacer planes para la ciudad. Con eso en mente, no pudo evitar sentirse asombrado por las habilidades de Argentum. Con un ligero asentimiento, Delman accedió a ayudar a Argentum en esa área, lo que provocó que Argentum extendiera un hilo de energía hacia él mientras decía: no te resistas. Esto lo conectará con los benefactores con los que estoy hablando actualmente. Mientras un poco de sudor frío goteaba por su espalda, Delman asintió lentamente. Pronto, el hilo de energía que extendió Argentum pronto fue absorbido por Delman, lo que le permitió escuchar las voces de Félix y otros en su mente. Asegurándose de que Delman estaba correctamente conectado, Argentum les dijo a los tres: está bien, he conectado al vicelíder con nosotros. Delman, por favor saluda a los demás. Ah. Delman se congeló por un momento, a lo que Argentum le dio una pista de que solo necesitaba hablar a través de su mente. Con eso, tartamudeó y los saludó a los tres. Hola. Mi nombre es Delman. Qué lindo. ¿No lo crees, llama eterna? La primera en responder al saludo de Delman fue Rosalía. Emite una sensación de determinación. Me gusta él. ¿Qué hay de ti, gran azul? Naturalmente, con Rosalía redirigiendo la conversación hacia ella, Eleanor no tuvo más remedio que responder. Creo que es una buena opción para Argentum, dijo Félix después de un momento de silencio. A estas alturas, el nerviosismo de Delman había bajado un poco, viendo cómo hablaban de él en positivo. Está bien. Con Delman ahora aquí, comencemos con el primer plan que tengo en mente. Argentum se adelantó y tomó la iniciativa cuando comenzó a diseñar sus planes. El primer plan que tengo en mente es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos dentro de este pueblo. En otras palabras, quiero mejorar sus condiciones de comida, agua y refugio, agregó pronto antes de girar la cabeza para mirar a Delman y preguntar. Delman, ¿cuánto le cuesta a una persona promedio en esta ciudad vivir? ¿Sobrevivir en el día a día? Probablemente alrededor de 2 monedas de plata más o menos, reflexionó Delman sobre la pregunta por un momento antes de responder de manera profesional. Si se trata de una familia de 3, entonces se eleva a alrededor de 5 monedas de plata por día. Al escuchar la respuesta de Delman, Argentum se quedó en silencio por un momento antes de decir: ya veo. Con la ayuda de estos benefactores, comencemos un proyecto que nos permita crear una fuente de agua limpia sin tener que cavar un pozo. Además, comencemos un proyecto que nos permitiría crear algunas granjas que permitirían que el pueblo fuera algo autosuficiente en esas áreas. ¿Sería eso posible? Delman reflexionó sobre las ideas del proyecto antes de preguntarle. ¿También estás considerando los posibles trabajos que podríamos crear a través de estos proyectos? Argentum asintió y respondió. He tomado en consideración los trabajos temporales como los trabajadores de la construcción, así como los trabajos permanentes como los que administran la fuente de agua limpia y los que cosechan y plantan alimentos. Asintiendo en respuesta, Delman se quedó en silencio un poco más antes de darle a Argentum sus posibilidades de viabilidad. Para el proyecto de fuente de agua limpia, dependiendo de cuán complejo sea, podría costar alrededor de 10 monedas de oro a probablemente alrededor de 100 monedas de oro. ¿Sir Argentum planea transferir esta agua limpia directamente a las casas? Sí. ¿Cuánto costaría todo eso? Argentum asintió mientras respondía. Entonces, teniendo en cuenta la forja de las tuberías que se utilizarán, se necesitarían alrededor de 120 monedas de oro para dar vida a este proyecto, dijo Delman, pensando que tomaría algún tiempo hasta que Argentum hiciera un movimiento en este proyecto. ¿Qué tal el proyecto agrícola? Argentum pronto preguntó mientras los tres aún permanecían en silencio. Bueno, para crear una granja que contenga tanto plantas como animales que sean suficientes para la población del pueblo, necesitaríamos expandir el territorio de nuestro pueblo en alrededor de un 30%, así como crear nuevos muros para protegerlos. Afortunadamente, no estamos cerca de ningún pueblo o ciudad cercana, por lo que no tenemos problemas para expandirnos, respondió Delman, asegurándose de ser lo más minucioso posible. ¿Cuánto costaría eso? Argentum preguntó en respuesta, lo que llevó a Delman a guardar silencio una vez más antes de dar una estimación. Alrededor de 80 monedas de oro, teniendo en cuenta las tierras de cultivo y las paredes. Un total de 200 monedas de oro, murmuró Argentum, lo que hizo que Delman pensara que estos planes probablemente comenzarían ahora mismo, pero progresarían a paso de tortuga. Aunque, no mucho después, este pensamiento pronto se disipó cuando escuchó las siguientes palabras de Argentum. Para ser honesto, pensé que tomaría más monedas que eso.
Bueno, ya que tenemos fondos más que suficientes para hacerlo, agreguemos también un proyecto de renovación de la casa mientras triplicamos la cantidad de fondos asignados a cada uno. Un proyecto como este todavía es factible, ¿verdad, Delman? Capítulo 361. Reunión de dos Spiriveritae mientras Argentum todavía estaba en Verdant Brethetorum hablando con Félix y los demás sobre los planes para mejorar la ciudad en su conjunto, algo más estaba sucediendo cerca de Flame Spirit Inheritance de Eleanor. En su interior, uno encontraría un corredor donde se podía ver un ser que parecía estar hecho de jade verde al final del mismo. En su cabeza había una corona exquisitamente elaborada, mientras que sus rasgos faciales estaban en el lado más atractivo del espectro. Teniendo en cuenta la enorme cantidad de partículas de color rojo sangre que circulaban alrededor de este ser no era otro que Aurus. En este momento, continuaba procesando purificación de sangre noble, pensando que tener esta habilidad al máximo al principio sería beneficioso para él a largo plazo. De hecho, después de perfeccionar la habilidad durante bastante tiempo, ya tenía algunos de los beneficios que venían con la habilidad a medida que su percepción con respecto a los diversos elementos había mejorado. Sin embargo, de los 11.000 puntos que tenía hace unos días, justo después de que Argentum alcanzara el nivel de comprensión del elemento viento del elemento verdadero, su progreso en la habilidad solo había aumentado a alrededor de 35.000 puntos. Sorprendentemente, a Aurus no le molestó mucho eso, ya que notó que ya había alcanzado el límite de su velocidad de progresión para la habilidad. Todo lo que tenía que hacer a continuación era simplemente moler pacientemente la habilidad hasta que alcanzara el nivel máximo posible. Aunque, en medio de él purificando su línea de sangre, una voz desconocida para él resonó en su mente de la nada. Al principio, no pudo evitar fruncir el ceño internamente mientras se preguntaba qué ser se atrevería a molestarlo mientras se entregaba por completo a la purificación de su línea de sangre. Pero, mientras escuchaba las palabras de la voz desconocida, su expresión y actitud habían dado un giro de 180 grados. Verdente, sal. Aunque la voz desconocida solo dijo 3 palabras, eso fue más que suficiente para que Aurus hiciera un movimiento mientras se levantaba antes de dirigirse a donde estaba Eleanor. Por supuesto, aunque todavía estaba en medio de una conversación con Argentum y los demás, Eleanor notó que Aurus había salido de su habitación, lo que la llevó a preguntarle, ¿vas a algún lado? En respuesta, Aurus asintió y respondió, solo voy a salir un rato para probar algunas de mis habilidades. ¿Eso está bien? Eleanor asintió mientras colocaba su pedido en la parte posterior de su cabeza. Luego envió un poco de energía al cuerpo de Aurus y le dijo, te he infundido un poco de mi energía para que puedas usarla para entrar y salir de la herencia cuando quieras. Si fuera en otro momento, no me hubiera importado hacerlo manualmente, pero actualmente estoy ocupado. No hay necesidad de disculparse, señorita Eleanor. Aurus se rascó la cabeza mientras reflexionaba sobre cómo debería responder a sus palabras, adoptando un tono ligeramente formal. Después de eso, usó la energía que Eleanor le infundió para dejar la herencia del espíritu de la llama, apareciendo poco después a unos pocos metros del edificio carbonizado que servía como entrada a la herencia. Luego miró a su alrededor para ver de dónde venía esa voz desconocida, solo para escuchar esa voz resonar en su mente una vez más cuando decía, dirígete fuera de Inferno Plains. Bueno, claro, murmuró Aurus en respuesta mientras se encogía de hombros antes de usar movimiento omnipresente para teletransportarse a un lugar que estaba cerca de los límites de Inferno Plains. Wash. No mucho después, apareció a unos pocos metros de la barrera que albergaba la atmósfera de las llanuras infernales, observando la vibrante naturaleza salvaje mientras murmuraba para sí mismo. Ha pasado un tiempo desde que estuve tan lejos. Luego dejó escapar una risa incómoda mientras pensaba para sí mismo. Por otra parte, últimamente solo he estado en Tempest Cliff y Inferno Plains. Anuncios de Put Future. Mientras Aurus estaba disfrutando de la belleza del desierto, un humano que parecía estar hecho de corteza gris se manifestó justo detrás de él y le dijo en un tono indiferente. Supongo que esta es la primera vez. Nos estamos conociendo, ¿verdad? En un instante, Argentum se dio la vuelta para mirar el origen de ese sonido mientras intentaba asegurarse de que no pareciera estar conmocionado por fuera. Por supuesto, ¿quién no se sorprendería al descubrir que alguien estuvo detrás de ti todo este tiempo sin sentir su presencia en absoluto? Respirando profundamente por dentro, miró al humanoide frente a él mientras pensaba para sí mismo. Este tipo se parece a mí, si no fuera por la corteza que formaba su cuerpo. ¿Es este un rasgo único de las espiriberitas o algo así?
Como era de esperar, la razón por la que Aurus prestó atención a las palabras de la voz desconocida se debió a que conocía su nombre en clave como Espiriberitas. Aunque escuchó de Orelli Argentum cómo fue designado como el 13º Espiriberitas en la Verdant Blossom Branch Alliance, todavía no estaba seguro de que en realidad fuera parte de esa organización, incluso si había obtenido habilidades relacionadas con ella. Pero ahora que fue llamado por alguien que parecía ser parte de esa organización, sus dudas ahora habían desaparecido. Al recordar lo que le dijo el humanoide, Aurus respondió en un tono un tanto formal. De hecho, esta es la primera vez que nos vemos, ¿eh? Mi nombre en clave es Erudis, respondió el hombre parecido a un ladrido. Ah. Un placer conocerte, Erudis, Aurus corrigió apresuradamente su saludo anterior mientras respondía con una sonrisa. En respuesta al saludo de Aurus, Erudis asintió levemente antes de mirar a Aurus de pies a cabeza con expresión pensativa. No mucho después, le dijo a Aurus. Tu apariencia es bastante única. A diferencia de la apariencia actual de Erudis, cuya piel adquirió una calidad similar a la de una corteza mientras era de color gris ceniza, la apariencia de Aurus definitivamente estaba muy lejos de eso, tenía una piel verde suave que mostraba algunas de las cualidades de una gema pulida. Rascándose la cabeza mientras escuchaba las palabras de Erudis, Aurus no pudo evitar dejar escapar una risa incómoda cuando dijo, gracias, supongo. Bueno, formalidades aparte, déjame volver a presentarme, dijo Erudis poco después de que Aurus terminara de hablar, sin importarle si esta declaración le pareció abrupta o no. Mi nombre en clave es Erudis, soy el progenitor de las Spiriveritae, así como la considerada como la primera Spiriveritas de Erudinia. Soy el portador de la epifanía de la omnisciencia, continuó hablando, haciendo que Aurus se sintiera un poco sorprendido ya que nunca pensó que las primeras Spiriveritas serían las que lo encontrarían. Si tiene alguna pregunta que le gustaría hacerme con respecto a las Spiriveritas o cualquier otro tema, la responderé lo mejor que pueda, dijo Erudis después de eso antes de agregar. Si tiene tiempo después de eso, lo haré. Te presentaré a las dos Spiriveritae que están situadas en el mismo continente que tú. ¿Podemos posponer esto último para más tarde? Aurus preguntó instantáneamente en respuesta antes de decir. Realmente no quiero conocer a los demás todavía en mi estado actual. ¿Es porque te sientes inferior frente a ellos? Si es así, no te preocupes. Los Spiriveritae definitivamente no te maltratarán solo porque tu fuerza es inferior a la de ellos, dijo Erudis poco después, lo que provocó que Aurus negara con la cabeza y respondió. No es eso. Siento que encajo en este título de Spiriveritas. De hecho, no esperaba obtener este título en primer lugar, dijo Aurus no mucho después mientras miraba a Erudis. Sorprendentemente, una ligera sonrisa estaba plasmada en el rostro de Erudis, cuyo rostro tenía una expresión neutral todo este tiempo. Con una breve risa, Erudis le dijo. Definitivamente encajas en el puesto de Spiriveritas. De todos los Spiriti que existen en el mundo de Erudinia, solo tú has mostrado los rasgos de un Spiriveritas. ¿Y qué rasgo sería ese? Aurus preguntó, solo para quedarse sin palabras con la siguiente respuesta de Erudis. El rasgo de poder luchar contra alguien de varios niveles más alto que tú. ¿Eso es siquiera considerado un rasgo? Aurus no pudo evitar pensar para sí mismo, recordando que la única razón por la que pudo desatar niveles de poder tan rotos en su nivel actual fue gracias al sistema que había obtenido de Puroana. Pensando que era una broma, Aurus soltó una risita y preguntó. Seguramente debes estar bromeando, ¿verdad? Anuncios de Put Future. En respuesta, Erudis negó con la cabeza mientras Aurus se quedaba en silencio. Poco después, Erudis abrió la boca y dijo. No estoy bromeando en absoluto. Ese rasgo es el requisito más importante para que uno se convierta en Spiriveritas. Por supuesto, no todos los Spiriti que podrían luchar contra alguien con un nivel de poder superior al suyo son elegibles para convertirse en Spiriveritas. Solo aquellos que podrían superar una brecha enorme, como tú, son elegibles para ello. No solo eso, uno también necesitaría tener la capacidad de proliferar su línea de sangre, mejorando la fuerza de Spiriti en su conjunto, continuó. Afortunadamente, tu especie actual tiene la capacidad de hacer eso, permitiéndote convertirte en el 13º Spiriveritas. Bueno, pasando de eso. ¿Tienes alguna pregunta que quieras que responda? Erudis luego volvió al tema respondiendo las preguntas de Aurus una vez más. En realidad, Aurus tenía mucho que preguntarle a Erudis sobre las Spiriveritas, aunque tenía la sensación de que no podría pedir mucho. Con eso, tenía que asegurarse de que sus preguntas condujeran a las respuestas más detalladas. Reflexionando un poco, Aurus luego miró a Erudis y le preguntó.
Dado que eres el progenitor de las Spiri Veritae, ¿qué son las Spiri Veritae? ¿Por qué se hicieron las Spiri Veritae? ¿Cuál es su propósito actual? 3 preguntas a la vez, ¿eh? Erudis dijo en respuesta a la pregunta de Aurus antes de soltar una risita. Luego se quedó en silencio por un momento antes de responder con una expresión solemne. Comencemos con tu primera pregunta. Como progenitor, puedo decirles sin lugar a dudas que las espiriberitas son consideradas como una variante única de las espíritas. Eso es porque los espiriberitas son la única especie inanimada que es capaz de alcanzar un nivel de poder mucho más allá de los animados y los trascendentes. ¿Se te ocurrió el nombre espiriberitas? Aurus pronto preguntó, a lo que Erudis respondió. Sí, lo hice. Espiriberitas proviene de la palabra espiritas, que es la especie original de la que proviene nuestra variante iberitas, que significa verdad. Aurus terminó las palabras de Erudis, dejando a este último ligeramente sorprendido por un momento. Si tan solo supiera que Aurus tomó clases de latín en su vida anterior, se sorprendería. Aclarándose la garganta para eliminar la ligera incomodidad en la atmósfera, Erudis asintió y dijo: exactamente. Por supuesto, la palabra veritas no fue elegida sin motivo. Eso es porque la palabra veritas se relaciona con un rasgo único que solo tienen los espiriberitas, que se llama epifanía. Cuando Erudis mencionó la palabra epifanía, Aurus no pudo evitar recordar la otra habilidad relacionada que obtuvo después de terminar con su evolución. Afortunadamente, Erudis siguió adelante y explicó de qué se trataba, diciéndole a Aurus: la epifanía podría considerarse como nuestra comprensión única del mundo. Una vez que comprendamos y captemos por completo esta comprensión única nuestra, alcanzaremos la iluminación y entraremos en ese nivel insondable de poder capaz de dominar a los animados y trascendentes. Al escuchar las palabras de Erudis, Aurus entendió instantáneamente lo que era, relacionándolo con algo que solía tener mientras aún estaba en el nivel de divinidad menor en su vida anterior. Leyes. Al ver que Aurus estaba satisfecho con su respuesta con respecto a la primera pregunta, Erudis siguió adelante y continuó con la segunda y tercera pregunta, decidiendo abordar ambas a la vez. En cuanto a por qué se hicieron las Spiriveritae, bueno, considéralo como una rebelión contra el orden natural de progresión. Para nosotros, los inanimados, el camino normal sería ascender al nivel de pseudo-animado o animado una vez que uno alcanza el máximo poder posible en el inanimado de grado X. Después de eso, uno entraría en el nivel trascendente y, finalmente, en el nivel insondable después de eso, dijo Erudis, lo que hizo que Aurus pensara que probablemente había otra razón por la que se crearon las Spiriveritae, pero no podía señalarlo. Todavía. En cuanto a nuestro propósito actual, mantenemos el equilibrio y el orden de las civilizaciones animadas sin que los animados lo sepan, continuó Erudis después de eso. Por supuesto, aquellos en las posiciones más altas saben de nuestra existencia, aunque nos temen debido a nuestro poder. ¿Eso responde a todas tus preguntas? Erudis pronto preguntó después de que terminó de responder, lo que provocó que Aurus asintiera en respuesta. Pero justo cuando estaba a punto de hacerle algunas preguntas más a Erudis, una expresión solemne apareció instantáneamente en el rostro de Erudis cuando le dijo a Aurus: mis disculpas. Parece que un asunto urgente del que tengo que encargarme ha aparecido justo ahora. Dejemos nuestra porción de preguntas y respuestas para más adelante. También me aseguraré de invitar a las Spiriveritae cuando llegue ese momento. Después de eso, Erudis se adelantó y dibujó un círculo mágico en el suelo que lo rodeaba, infundiendo rápidamente energía cuando el espacio que lo rodeaba comenzó a deformarse. Justo cuando Erudis estaba a punto de desaparecer de la línea de visión de Aurus, miró a Aurus por un breve segundo mientras sus ojos se abrían con una ligera sorpresa. Antes de desaparecer por completo de su vista, Erudis siguió adelante y le dijo a Aurus: antes de irme, déjame decirte lo que obtuve al leer tu destino. Se recomienda que no salgas por ahora ya que tu destino futuro está lleno de peligros. Preste atención a mis palabras, Verdente. Cuando dicto algo como esto, hay una gran posibilidad de que ocurra en el futuro. Wash. No mucho después, Erudis, así como el círculo mágico debajo de él, desaparecieron frente a Aurus sin dejar rastro. Por supuesto, a Aurus no le importaba eso, solo las últimas palabras de Erudis permanecían en su cabeza. ¿Mi destino futuro está lleno de peligros? Aurus no pudo evitar murmurar para sí mismo. También obtuve una profecía de Argentum hace unos días. ¿Están esos dos relacionados de una forma u otra?
Aunque no pudo encontrar la respuesta a esta pregunta en este momento, se aseguró de memorizar esto mientras continuaba y se teletransportaba de regreso a Flame Spirit Inheritance, inflexible para aumentar su progreso en purificación de sangre noble a su nivel máximo.